Muy bien, buenos días, tardes o noches. Vamos a tratar la cuestión de los diodos a nivel más práctico. En el aula de Classroom van a poder encontrar un simulador electrónico bastante amigable que se llama BrightSpark para que puedan descargarlo y utilizarlo. El simulador es portable, no tienen que instalarlo, basta con que lo tengan en su computadora, en una memoria o en el escritorio. Es este Spark. Cuando nosotros lo ejecutamos, nos va a aparecer una pantalla de inicio, es esta. El programa tiene bastantes cosas de información sobre la electricidad, de ejercicios de ejemplo. Pueden probarlo en su casa a tiempo libre, no es problema, para que lo conozcan mejor. Pero nosotros nos vamos a centrar en la cuestión acá, el Draw Your Own Circuits, porque vamos a construir nuestros circuitos de prueba. Bien, la pantalla de inicio es este fondo negro, es bastante sencillo y nos va a plantear demasiadas dificultades. Como nosotros estamos hablando y trabajando con diodos, vamos precisamente a hacer distintas pruebas. Aquí vamos a encontrar todos los elementos, las fuentes de alimentación. Esta es una batería, tiene 10 voltios. Este es un tierra, el negativo de la batería. Lo necesitamos para que los circuitos funcionen adecuadamente. Ese siempre lo vamos a poner. Vamos a buscar las resistencias, está aquí, resistor. Un K significa 1000 ohmios. Vamos a poner un switch. Se encuentran aquí. Bueno, estos son los diodos. Necesitamos un diodo normal. Los switches están acá. Push to break, push to switch. Son pulsadores. Este es un SPST. Un switch simple. Si nosotros ponemos el pulsero acá, nos dice: soy un switch. Presióname para cambiar de estado. Está ahí. Muy bien. Primero hablemos de las polarizaciones. Voy a dejar el switch a un lado para mientras y ponemos este acá. Este es el diodo. El diodo siempre va a necesitar una resistencia de protección. ¿Por qué? Voy a conectar primero el diodo en inversa, es decir, positivo con negativo y negativo con positivo. La punta de la flecha que tiene esta barrita es el cátodo y la parte de atrás del triángulo es el ánodo. ¿Por qué nos dice en qué sentido tiene que circular la corriente? Va en la dirección de la flecha. Si yo tengo este diodo sin la resistencia de protección conectado en inversa, doy play a la simulación y yo cierro el circuito. Si se fijan, no pasa nada porque aquí el diodo está aislando. Entonces en la configuración inversa no hay conducción, como decía la presentación y los ejemplos. Si yo lo pongo en directa, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo, que es lo mismo, ánodo positivo y cátodo negativo, estamos acá, y lo cierro, al hacer esto, el diodo se va a quemar y probablemente la fuente se dañe también. En este caso tenemos batería de 9 voltios, vamos a asignar el valor, 9 voltios. Estamos ahí. Tenemos entonces el diodo quemándose. Para repararlo, reiniciamos la simulación, enciende y se quema. ¿Qué difiere? Si yo pongo la resistencia ahora, vamos aquí, en polarización directa, se fijan, al cerrar el switch, el diodo es una barrera, y nosotros teníamos el asunto ese precisamente, la barrera de umbral. Cuando la corriente llega aquí, el diodo se abre como una puertecita, y cuando nosotros lo cerramos, la puertecita se cierra. Si el diodo estuviera en inversa, la puertecita no se va a abrir, porque el diodo necesita polarizarse adecuadamente. ¿Está acá? Lo cerramos, damos play, no hay conducción, porque la puertecita solo se puede abrir en un sentido. En este caso, el voltaje de umbral solo va a funcionar cuando vaya de positivo a negativo, o cuando la corriente va de ánodo a cátodo. No como el caso que tenemos aquí, sino como lo teníamos acá. Bien. El diodo tiene un consumo de voltaje de más o menos 0.7 voltios en la teoría, pero en la práctica puede variar un poquito, 0.48 hasta 0.8 voltios a veces.
Vamos a necesitar unos medidores. Aquí tengo un multímetro, un tester. Si yo pongo eso aquí y este acá y lo medimos, va a ser un poquito más grande, y habilitamos la simulación, a la hora de correr hay 589.000 voltios. Eso es 0.58 voltios, casi 0.6, y el resto del voltaje va a estar en la resistencia. Hay 8.41 y el resto se encuentra aquí. Ese es el voltaje que consume el diodo. Bien, si nosotros quisiéramos medir la corriente, ya sabemos medir corriente. Vamos a cortar la línea. La corriente entra positiva y sale negativa, como lo vimos en clase. Y cambiamos las opciones para que esté en modo corriente. En modo corriente, entonces, si se fijan, hay 0.8 miliamperios porque la resistencia es de 1000. Cuando nosotros calculamos la corriente hay una pequeña diferencia de cómo lo hacíamos en resistencias. ¿Por qué? Porque hay un consumo extra que está expresado acá por el diodo. El diodo nos quita voltaje. Si de fórmulas habláramos, entonces la corriente del diodo sería corriente de diodo igual a, en este caso nosotros tenemos el voltaje de la fuente, VCC, voltaje de corriente continua, menos el voltaje del diodo. Como es un diodo de silicio, 0.7, 0.37 germanio, y lo dividimos entre la resistencia limitadora. Así podríamos nosotros calcular la corriente del diodo. ID es esto menos esto entre R. Es decir, 9 menos 0.7 entre 1000. Si hacemos el cálculo aproximado, nos da más o menos 9 menos 7 son 9 menos 0.7 da 8.3. Entre 1000 sería 83 miliamperios más o menos. Aquí tenemos 8.41 miliamperios. Sí, es correcto. Tendría que darnos 8.3, nos da 8.41 porque el diodo está consumiendo menos de 0.7 voltios. Es el mismo caso con los diodos, con los LED. Los LED son diodos especiales, como decía la presentación. Entonces, un LED está aquí conectado. Si yo quiero medir el LED, lo pongo acá. Y este da 7.12 porque el LED consume más voltaje. Este LED rojo, por ejemplo, consume más o menos 0.6, 0.7 voltios. Un LED rojo en la vida real consume entre 1 y 1.5 voltios. Todos los LEDs, dependiendo del color, van a consumir diferente. Los medimos en clase y espero lo recuerden. Entonces, estos valores de estos LEDs van a ir cambiando. Tengo la resistencia, tengo el LED y funciona adecuadamente. La presentación mencionaba de algunos diodos especiales, como es el caso del diodo Zener. Los Zeners son reguladores de voltaje. Aquí tenemos Zeners efectivamente. Están en esta parte de acá. Diodo Zener. Este es un Zener de 5 voltios. El Zener si se pone en inversa. Dejamos la resistencia para que no se queme. Ubicamos aquí. Y ahora podemos alimentar otra sección del circuito. Con control R se giran los elementos hacia la derecha, con control L hacia la izquierda. Doble clic para cambiar valores. 300 por 1. Es una resistencia de 300 ohmios. O de 330, que son las que tenemos. Voy a poner el LED rojo aquí.
y voy a abrir el circuito. Vamos a poner 12 voltios acá para el ejemplo. Cuando yo cierro aquí y funciona, voy a poner de nuevo el multímetro en modo voltaje, modo voltage. Si yo pongo un tierra acá, significa que este punto y este punto están unidos. Bien, si yo mido el voltaje en este punto de aquí, antes del circuito, voy a tener los 12 voltios de entrada. ¿Ves? 12 voltios. Si yo mido ahora aquí, habilito, tengo 3.96 voltios, que es la reducción, lo que está consumiendo acá. El Zener es de 5.1, pero nos está dando 3.96 por el consumo acá. La resistencia probablemente sea muy grande. Si nosotros cambiamos el valor del Zener a un Zener de 12 voltios, por ejemplo, el valor va a cambiar. En este caso, como estamos midiendo el consumo de LED, no hay tanta variación. Pero está demostrado ahí que sí tenemos un cambio, una regulación. Si esta resistencia fuera más grande, acá, puede que tengamos cambios en el consumo, tenemos 6 voltios, el LED ilumina menos. Entonces, acá la relación en las resistencias nos permite tener un control o una distribución distinta del voltaje. Mientras más grandes las resistencias, más diferente va a ser esta variación. Aquí tenemos un Zener, 5 voltios, el Zener se abre y regula. Tengo 5.1 voltios acá. Y tengo ya la distribución correcta. Si el Zener fuera de un voltaje distinto, 8 voltios, 9 voltios, entonces aquí no está todavía activo porque el voltaje que está recibiendo es muy poco. Entonces un Zener de 3.3 voltios va a trabajar a 3.3 y va a mantener eso activo acá. Si la fuente fuera más grande, 24 voltios, aquí si se ven, mantiene los 3.3, mantendría los 5.1, mantendría los 9 voltios, dependiendo del valor del Zener. Los valores comerciales son generalmente 3.3, 6, 6.8, 9, 12, 5.1, hay Zeners de 24 y hay Zeners especiales que son de alrededor de 120 voltios. Depende mucho de la aplicación para la que están diseñados, pero sí existen. Los varistores son un tipo especial de Zener que soportan 200 o 400 voltios, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Si yo quisiera saber si un Zener está bueno o si un diodo normal está bueno, vamos a ocupar este otro programa para la demostración. Tengo un multímetro y voy a poner un diodo. Un diodo es un semiconductor discreto, es este de acá. Tenemos un 1N4001, es el diodo de propósito general. Podemos cambiar a distintos modelos, 4002, 03, un 4007 por ejemplo, y sigue siendo el mismo elemento. En este tester no tengo escala de diodos, porque normalmente se van a probar en la escala de diodos, pero nosotros podemos comprobarlo en la escala de resistencia, en la resistencia más baja. Si pongo el negativo en el cátodo está marcado por la rayita blanca, y el positivo en el ánodo, y habilito este de acá, me da una resistencia. Eso me indica que el Zener tiene un valor. Si yo conectara al Zener al revés, y pongo el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, es decir, polarización inversa, me da 1. Este 1 significa que el Zener que el diodo en general no está trabajando, es abierto. Es una L de loop o de lazo, que significa que no hay corriente o que no hay circulación. Va a verla únicamente cuando el Zener está en directo.
Aquí. ¿Lo ven? Ahí está el valor. Eso demuestra su funcionamiento. Entonces, va a ser tarea para ustedes, o va a ser una idea muy buena para ustedes, que puedan verificar en el programa el comportamiento del Zener conectados de distintas formas. Pueden utilizar LEDs, pueden utilizar otros elementos, podemos poner motores incluso. De hecho, hay motores aquí en el simulador. Tenemos, se encuentran acá, el motor. Y podemos ver el funcionamiento siempre como un indicador. El indicador LED encendería si el motor funciona. Está aquí. Bien, entonces ven, el motor no se mueve, muy poco voltaje. Si cambiamos a un Zener de 12 voltios, el motor no se mueve porque es muy poca corriente. Cambiamos el valor de la resistencia. 330K es mucho, por 1. El motor sigue sin moverse, porque la cantidad de corriente es muy poca. Si lo conectáramos de esta forma, probablemente el Zener se quemaría, no lo hagan en su casa. Seguimos sin tener movimiento. El consumo no es propicio. Si lo conectamos de esta forma, no hay movimiento. ¿Por qué? Este motor necesita 12 voltios completos para trabajar. Entonces no lo va a hacer adecuadamente, porque el consumo de energía es muy grande. Si lo pusiéramos así, la resistencia no nos lo permite, pero puesto de esta forma, sí. Hay algunos elementos que cuando estén conectados con otros no van a funcionar adecuadamente, y se debe a la cantidad de corriente que se requiere. Los LEDs restan corriente. Cuando nosotros conectamos un LED en paralelo con una bobina o un LED en paralelo con una resistencia, entonces probablemente no encienda y se va a deber al consumo propio del LED. Si recuerdan, cuando conectábamos LEDs azules y rojos no encendían juntos. Es más o menos igual con todos los elementos. Ya que hablamos un poquito del relé, los relés se encuentran aquí. Vamos a hacer un circuito sencillito con diodos. Este acá. Este circuito, y vamos a hacerlo en clase, utilizamos un pulsador. Es este, un pulsador abierto. De nuevo, con control R se giran, lo vamos a poner aquí en la bobina. Voy a acercar la fuente. Voy a poner un pulsador cerrado acá. Bien. Si yo conecto este aquí arriba y ponemos dos resistencias, o dos LEDs en todo caso, una en este pin, le bajamos el valor a 330, la copiamos y la ponemos aquí. Vamos a los LEDs, rojo, LED verde, conectamos a negativo, que es hasta acá. Si no les gusta y lo quieren más ordenado, pueden poner otro negativo aquí cerca, acá. Se quemaron porque es mucho voltaje. Vamos a poner la batería, que es el que estamos ocupando, 9 voltios. Está funcionando. Si yo presiono, enciende el verde. Si hago un pequeño cambio aquí, a este circuito, yo presiono acá,
se queda encendido el verde. Yo presiono acá y se apaga el rojo. Esto se llama enclavamiento. Simúlenlo y luego van a simular los demás circuitos que aparezcan en la asignación para que nosotros probemos son todos circuitos con diodos. Sería, entonces esto es lo que vamos a ver en la clase y busquen en el aula virtual de Google Classroom, ahí es donde se va a encontrar la tarea. Este circuito es parte de, para que puedan verificar si funciona. Procuren que cuando crucen acá no se haga el puntito, este puntito significa que está unido. Si hubiera un puntito acá entonces no funcionaría, de hecho se quemaría el circuito. Y no queremos que eso pase con un circuito real. Así que descarguen el instalador, pruébenlo y completen la guía que está en las actividades. Gracias.